Cada vez el Señor me ayuda a ser un poquito más consciente de lo que implica en casa y también como iglesia. Y cada vez el Señor me hace sentir más inmerecedor de estar aquí al frente. Y yo le pido al Señor gracia, fortaleza, y quiero que lo hagamos juntos, hermanos, una vez más. Estábamos cantando ahorita el canto de promesas y vamos a hablar de eso, de cómo Dios es un Dios de pactos y un Dios de promesas y un Dios que se goza en cumplir sus promesas y se goza en que se cumplan los pactos también. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe, que nos dé de su gracia, que nos abra el entendimiento y que nos bendiga con su palabra, hermanos. ¿Sí? Señor, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú cumples lo que prometes y todo lo que sale de tu boca es verdad, porque tú eres y tuya es la verdad. Gracias, Señor, por tener una iglesia donde congregarnos. Anhelamos y hemos orado juntos porque cada vez más haya respuesta de todos nuestros hermanos a este tiempo tan especial de escuchar tu palabra y después también compartir un tiempo juntos en oración. Señor, rogamos que pongas el querer y el hacer en tu iglesia. Te ruego, Señor, que pongas en nosotros el querer y el hacer, mi Dios, no por un orgullo, sino porque realmente te necesitamos cada vez más. Y así, Señor, que unidos con una misma mente y un mismo parecer, sigamos creciendo. En esta hora te quiero rogar, Señor, que tú que conoces mi corazón, mi persona, mis carencias, pero también sabes, Señor, que tú me has dado el privilegio de tener esta labor. Te ruego, Señor, que por los méritos de tu Hijo Jesucristo, la justificación que tú me has otorgado a través de Él, el Espíritu Santo que mora en mí, Señor, y que no es a través de mi fuerza ni mi dignidad, sino de la de Cristo, me permitas predicar tu palabra y abras tú el entendimiento de nosotros para escucharte. Que hoy podamos decir, Dios dice esto a tu vida. Y que, Señor, podamos saber qué demandas y qué quieres que nosotros hagamos con ello. Te lo ruego, mi Dios. Gracias nuevamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vaya conmigo a Primero de Reyes. Estamos en esa escena en la que Salomón edifica un templo majestuoso. Y la semana anterior empezamos hablando que la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, le llama la casa de Dios. Le llama la casa de Dios. Y veíamos que allí, en ese lugar, era la casa de Dios porque allí se podía encontrar la presencia de Dios. Es decir, Él se manifestaba, Él se hacía presente en ese lugar y ya sea el tabernáculo, ya sea ahora el templo que Salomón ha edificado, la Biblia le llama la casa de Dios porque ahí está su presencia. Ahora, yendo a ese mismo pasaje que estamos estudiando y sin dar más vueltas en ese asunto, Salomón edifica ese lugar y Salomón hace una oración y cuando usted la ve es una oración hermosa, sí, pero sobre todo una oración que realmente describe el propósito de que esté esa casa allí en medio de la nación de Israel. ¿Cuál era el propósito? Que ese fuera el lugar en donde Dios manifestara su poder y su bendición para todo el mundo y para el pueblo de Israel. Si tú vas conmigo, por favor, al capítulo 8 de Primero de Reyes. Capítulo 8 de Primero de Reyes, por favor. Dijimos que en ese templo se disfrutaba la presencia de Dios. Y mira por favor lo que dice Primero de Reyes capítulo 8. Y nota conmigo el versículo 54. Vamos a introducirnos un poquito a lo que estaba sucediendo. Salomón ora, ahorita vamos a hacer mención de qué incluía esa oración. Pero mira lo que dice en el verso 54. Cuando Salomón terminó de decir toda esta oración y súplica al Señor, se levantó de delante del altar del Señor, de estar de rodillas, con sus manos extendidas hacia el cielo, y se puso de pie y bendijo a toda la asamblea de Israel en alta voz, diciendo: Bendito sea el Señor, que ha dado reposo a su pueblo Israel, conforme a todo lo que prometió. Desde el tiempo de Josué dijo: no ha faltado ninguna de las promesas del Señor para nosotros. Es decir, Él ha sido y es fiel. Y entonces le dice enseguida:
Ninguna palabra similar a Josué, ninguna palabra ha fallado de toda su buena promesa que hizo Dios por medio de su siervo Moisés. Y nota este 57, que el Señor nuestro Dios esté con nosotros, como estuvo con nuestros padres, que no nos deje ni nos abandone. El anhelo de Salomón en esta oración es que no nos dejes. Y veíamos la semana anterior que la casa de Dios disfruta la presencia de Dios, pero particularmente entendíamos que nosotros ahora somos la casa de Dios. Y disfrutamos la presencia de Dios con nosotros, en nosotros, y todo lo que implica es en la casa de Dios, que es el pueblo del Señor. Ahora, en este deseo que Salomón está mencionando, Salomón está rogando por esto, pero Salomón sabe algo. Es una oración y él mismo está comprometiéndose delante de Dios. No solo él, sino toda la nación, al momento de estar orando al Señor y pidiendo que el Señor haga estas cosas en sus vidas, ellos están comprometiéndose delante de ese Dios. Esto es a lo que llamamos un pacto. En esta noche vamos a ver cómo Dios es un Dios de promesas y bendiciones. Dios es un Dios de pactos. Y nuestro tema es el siguiente: la casa de Dios abraza el pacto con Dios. La casa de Dios abraza el pacto con Dios. Y notemos primero el templo y el pacto con Dios. Cuando vemos este versículo, cuando está orando Salomón y pidiéndole al Señor que Él esté con ellos, Él, como les digo, está haciendo un pacto con Dios. ¿Qué es un pacto? Bueno, lo que es un pacto es un tratado, es un acuerdo entre dos partes. En otras palabras, es un juramento. Y esto que estamos leyendo aquí es un pacto. Nota, por favor, versículos 59 al 61. Aquí vamos a ver lo que es un pacto y las partes que implican un pacto. Cuando hay un pacto, cada parte de ese pacto asume un compromiso o responsabilidad. Nota Primero de Reyes 8, y sigo leyendo donde nos quedamos, versículo 57. Él dice: que el Señor nuestro Dios esté con nosotros como estuvo con nuestros padres, que no nos deje ni nos abandone. Es su oración, es su anhelo. Y mira el 58. Para que incline nuestro corazón hacia Él. Escucha. Para que andemos en todos sus caminos. Y para que guardemos sus mandamientos, sus estatutos y sus preceptos que ordenó a nuestros padres. Un pacto es un juramento. Un pacto es un trato, un acuerdo. Y cada parte asume un compromiso o responsabilidad en esos pactos o en ese pacto. ¿Qué es la responsabilidad de la que está hablando Salomón acerca de Dios y de ellos? Primeramente dice, para que nosotros, ¿qué era la labor de ellos? Andar en sus mandamientos. Hacer cumplir sus estatutos. Guardar su palabra, sus preceptos. Lo que Él ha ordenado, yo lo debo guardar y obedecer. Esa es la responsabilidad que tenía ¿quién? Guardar y obedecer. ¿Quién tenía esta responsabilidad? El pueblo, los humanos, el pueblo de Israel. ¿Cuál iba a ser el compromiso de Dios? Mira el verso 61. Estén pues los corazones, vuelvo a leer, leo el 61, únalo a lo anterior, es lo que el hombre tiene que hacer. Estén pues los corazones de ustedes enteramente dedicados al Señor nuestro Dios, para que andemos en sus estatutos y guardemos sus mandamientos como en este día. ¿Cuál es la parte de Dios? Bueno, dice el versículo 57. Léanlo ustedes, por favor, el 57. ¿Qué dice? Esa sería la parte que el Señor cumple. Ahora, adelantito, fíjense el versículo 59.
que estas palabras mías con las que he suplicado delante del Señor, escucha, estén cerca del Señor nuestro Dios día y noche, para que Él haga justicia a su siervo y justicia a su pueblo Israel, según las necesidades de cada día. La responsabilidad de Dios, en un sentido, era bendícenos. Está con nosotros. La responsabilidad del hombre, obedeceremos, guardaremos tus mandamientos. En un pacto entonces hay un tratado, un acuerdo entre dos partes. Cada parte asume un compromiso o responsabilidad. La responsabilidad de Dios, la responsabilidad del pueblo que está ahí. También en un pacto hay beneficios mutuos. ¿Cuáles son esos? Primero de Reyes 8:59, lo que dijimos al final. Que el Señor haga justicia día y noche a su siervo, haga justicia a su pueblo Israel según las necesidades de cada día. Dios estaría con ellos, las necesidades de cada día el Señor las supliría, las cubriría. Y cuando tú ves la oración de Salomón, si tú puedes leer el Primero de Reyes capítulo 8, no lo vamos a hacer ahora, es un capítulo algo largo, desde el verso 22 hasta este verso que estamos leyendo, 54. Salomón habla, por ejemplo, de esas necesidades de cada día. Él decía, mira, Señor, que tú estés aquí y que cuando se haga un juramento entre dos personas, tú entonces estés presente para hacer justicia en esos juramentos entre ellos. Y si uno es mentiroso y el otro es el que está haciendo verdad, tú vas a actuar con justicia. ¿Qué más? Él habla en esa oración acerca de los presos de guerra. Dice, cuando vaya el ejército y pierda y se los lleven, hazles volver a su tierra. También habla de cuando haya falta de lluvia, habla de cuando haya falta de cosecha, habla de cuando exista enfermedad, habla de que cuando haya guerras con otras naciones de tal manera que los sitien, es decir, era cerrar todo camino a la nación y entonces ellos comienzan a morir de hambre. Y le dice, cuando eso suceda, ayúdanos. Habla también cuando vengan extranjeros a buscar a Dios, házteles presentes para que en todo el mundo conozcan que tú eres el único Dios. Cuando venga la guerra, ayuda a nuestro ejército para vencer. Y cuando seamos llevados cautivos, es como la última parte de su oración. Y toda la nación sea llevada cautiva, haznos regresar a nuestra tierra. En este pacto hay beneficios mutuos y los beneficios es que Dios estaría con ellos y Dios les perdonaría. Cada una de esas circunstancias era por causa del pecado. Cuando no había comida, cuando había guerras, cuando había enfermedad, falta de agua, Él reconoce, es porque hemos pecado, perdónanos, escúchanos y sálvanos. ¿Cuál sería el beneficio? Dije que hay beneficios mutuos. ¿Cuál sería el beneficio de Dios? Bueno, que Dios sería glorificado. Mira el versículo 60, allí mismo del Primero de Reyes capítulo 8. A fin, y este es el propósito más importante de todo pacto, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que el Señor es Dios, no hay otro. Al final, hermanos, todo propósito, toda obra, todas las cosas tienen este propósito sublime, la gloria de Dios. Entiendo y vemos que hay bendiciones y beneficios para los seres humanos, la criatura. Pero el punto culminante de todas las cosas es la gloria de Dios. Entonces, en este pacto hay responsabilidades asumidas por cada uno, hay beneficios mutuos y también hay algo que sella el pacto o el sello del pacto. Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 62. Primero de Reyes 8, 62. Entonces el rey y todo Israel con él ofrecieron sacrificios delante del Señor. Los sacrificios era una manera de establecer el pacto. ¿Por qué? ¿Por qué un sacrificio? Porque también dentro de los pactos hay un costo por romper un pacto. Cuando se sellaba un pacto, se tomaba un animal y se partía en dos partes.
Una parte se colocaba hacia un lado, otra parte hacia otro lado, y los que habían venido a ese pacto cruzaban por en medio de esos animales sacrificados. ¿Qué significaba eso? Bueno, que mi vida, representada por la sangre o la muerte de una víctima, termine así si yo llego a incumplir mi parte del pacto. Que yo termine así, ese es el costo por romper el pacto. Y lo hicieron ellos también, dice, celebrando sacrificios. No sé. Sí, bueno. Entonces, esa manera de sellar el pacto implicaba que si yo no lo cumplía, había un costo y ese costo era morir como esos animales. Ahora, es por eso que a los pactos se les daba un alto valor. ¿Te acuerdas de Jefté? En Jueces capítulo 11, un hombre que Dios utilizó para liberar a su pueblo contra los enemigos en el tiempo de los jueces, cuando no había rey, cuando no había un líder, el Señor levantaba líderes. Y Jefté, en Jueces capítulo 11, verso 30, escúchame en esto, lo voy a leer yo para que no vayas allá. Dice, y Jefté hizo un voto al Señor. Es decir, Jefté hizo un pacto con Dios. Hizo un voto al Señor y dijo, si en verdad me entregas en mis manos a los hijos de Amón, sucederá que cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando yo vuelva en paz de los hijos de Amón, será del Señor. Lo ofreceré como holocausto. Y Jefté cruzó a donde estaban los hijos de Amón para pelear contra ellos y el Señor los entregó en su mano. Hay un pacto. Y dice, si tú me los das, esa es la parte de Dios. Entonces yo, ¿qué voy a hacer? Voy a sacrificar al primero que salga de mi familia, o de mi casa, o de mi nación. Ese fue el pacto y va y entonces el Señor lo entrega en su mano. Y luego si tú sigues leyendo en el capítulo 11, 34 de Jueces, cuando Jefté llegó a su casa en Mizpa, he aquí su hija salió a recibirlo con panderos y danzas. Era ella su única hija. Fuera de ella no tenía hijo ni hija. El escritor de Jueces hace un énfasis muy grande. Era la única, su amada, si tú quieres. Y cuando la vio, él rasgó sus ropas y dijo, ¡ay, hija mía! Me has abatido y estás entre los que me afligen, porque he dado mi palabra al Señor y no me puedo retractar. Entendían el valor de hacer un pacto con Dios, una promesa con Dios, un voto a Dios. No me puedo retractar. Entonces ella le dijo, Padre mío, has dado tu palabra al Señor, haz conmigo conforme a lo que has dicho, ya que el Señor te ha vengado de tus enemigos, los hijos de Amón. Hay que decir una nota aquí al margen. Nunca Dios permitió se le ofreciera un sacrificio humano. Nunca. ¿De quién salió este pacto? ¿Quién fue el que lo propuso? ¿Quién fue el que puso las condiciones? Jefté. Dios no pidió eso. ¿Recuerdas a Isaac? La única vez en que se habla de sacrificar a un ser humano, pero era para enseñarle algo a Abraham, ¿sí? Y cuando iba a suceder le dijo, no lo hagas, ahí está un animal y un animal fue sacrificado, siempre una víctima inocente por un pecador, siempre. Entonces, pero esto nos ayuda a entender algo. Bueno, ¿por qué hizo eso Jefté? Recuerda, estaba en un tiempo de ignorancia. Cada quien hacía lo que bien le parecía. En los pueblos alrededor se sacrificaban a los hijos, pensando que así se agradaba a Dios. O se sacrificaban seres humanos buscando agradar a los dioses. Y Jefté estaba influenciado por esa cultura, parece ser. Ahora, el punto aquí es que quiero que veas cómo se entendía que hacer un pacto, y más hacer un voto ante Dios, un pacto ante Dios, era algo que se debe cumplir sí o sí. Dios le advierte a Salomón acerca de romper el pacto que estaba haciendo con él. Pero Salomón mismo lo entendió tan bien que él escribe Eclesiastés capítulo 5, ve conmigo por favor para allá. Estamos viendo aquí cómo Salomón y el pueblo de Israel hacen un pacto con Dios.
Bendícenos, guárdanos y nosotros te vamos a obedecer. Es nuestra parte, es la tuya. Y nota Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. Vamos a leerlo alternado, hermanos, ¿sí? Por favor, lea fuerte. No deje solo al hermano Jorge. Lea con él fuerte, mi hermano. Dice, miren, el verso 1, alternado. 1 yo, ustedes el 2. Guarda tus pasos. Cuando vas, ¿a dónde? A la casa de Dios, porque es el lugar en donde está para ellos la presencia de Dios. ¿Ok? Iglesia, ¿en dónde está la presencia de Dios? En nosotros, con nosotros y en nosotros. Pero esto no cambia en este sentido. Escucha lo que Él está diciendo. Cuando vas a la casa de Dios, acércate a escuchar, porque ahí se hablaba de las Escrituras, se enseñaban las Escrituras, se cantaban las Escrituras. Recuerda que eso era constante todos los días. Acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios. No dice que no ofrezcas, sino que no sea neciamente. Porque estos, los necios, no saben que hacen mal. Lean ustedes el 2, ¿qué dice? No lleves prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios. ¿Sigue? Porque Dios está en el cielo y tú en la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Porque hay un castigo por romper el pacto. Verso 3. Porque los sueños, y así es a veces como las personas vivimos, distraídas, soñolientas en cuanto a lo que es importante, porque los sueños vienen de la mucha tarea. Y cuando no estás concentrado y entendido de lo que estás haciendo, y la voz del necio de las muchas palabras. Verso 4, ustedes. No tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, imagínate a Jefté. Obviamente esto se escribió posterior, pero esto retumbaba, esta verdad que no estaba escrita aún así, retumbaba en la mente de Jefté, ¿no? Pero me pongo a pensar, y aunque no quiero correr hacia nuestro ahora de manera tan rápida, pero ¿crees tú que Dios ha cambiado en esto? ¿Crees tú que Él ahora se deleita en que digas voy a hacer algo y no lo hagas? ¿Crees tú que en eso me gusta que digas una cosa y hagas otra? No. Me quedé en el 6, ¿verdad? No permitas que tu boca te haga pecar. Y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error. Es que no supe lo que dije, se me pasó, se me olvidó. Sigo leyendo. ¿Por qué ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? Había un pacto, lo quebrantabas, había un castigo. Verso 7 fuerte, hermanos, ¿qué dice? Porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidades. Tú, sin embargo, teme a Dios. No olvides esta frase. Tú, sin embargo, teme a Dios. Le está diciendo un consejo a su hijo, Salomón. Ya viejo, ya les he explicado eso y luego vamos a ir a estudiar Eclesiastés después de ver la vida de Salomón en Reyes. Pero el punto es que notas lo importante de entender que ante Dios, si tú estás diciendo algo, Dios está diciendo, cumple lo que estás diciendo. Y en ese tiempo, en ese momento dice, porque si no, Dios va a destruir lo que estás haciendo. Interesante. Dios advierte entonces de las consecuencias de romper el pacto a Salomón cuando él se levanta de orar del templo, orar por el templo, la casa de Dios. Y Dios le dice, muy bien, tú has querido entrar a un pacto, entramos en un pacto. Ve conmigo a 1 de Reyes capítulo 9. Verso 1, y sucedió que cuando Salomón había acabado de edificar la casa del Señor, la casa del rey y todo lo que Salomón deseaba hacer, es decir, 20 años después de lo que leímos, no menos porque fueron menos 7, 13 años después, dice entonces el texto, el Señor se apareció a Salomón por segunda vez tal como se le había aparecido en Gabaón. Y el Señor le dijo, he oído tu oración y tu súplica, he oído tus palabras. ¿Te acuerdas? Él sabe tus palabras.
He oído tus palabras que has hecho delante de mí, y entonces él comienza a hacer lo que es su parte. He consagrado esta casa que has edificado, poniendo allí mi nombre, todo mi poder, toda mi atención, para siempre. En ella estarán mis ojos y mi corazón perpetuamente. Es decir, le está diciendo, bien, yo voy a cumplir lo que tú dijiste, Señor, atiéndenos, ayúdanos, escúchanos, responde, aún pequemos y hagamos cosas así, venimos a ti arrepentidos, tú escúchanos, Señor. Y dice el Señor, bien, ahí estoy. Pero, ¿qué dice enseguida? En cuanto a ti, tu parte, si andas delante de mí como anduvo tu padre David, en integridad de corazón y en rectitud, haciendo conforme a todo lo que te he mandado, y guardas mis estatutos y mis ordenanzas. ¿Recuerdas que Salomón les dijo al pueblo? Entonces, esforcémonos por hacer esto. Y le dice, si tú lo haces, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, tal como prometí a tu padre David, diciendo, no te faltará hombre en el trono de Israel. Luego dice el 6, pero si en verdad ustedes o sus hijos se apartan de mí, Primero de Reyes 9:6, y no guardan mis mandamientos y mis estatutos que he puesto delante de ustedes, y se van y sirven a otros dioses y los adoran, entonces cortaré a Israel. ¿Recuerdas los animales partidos en dos? Cortaré a Israel de sobre la superficie de la tierra que les he dado, y la casa que he consagrado, ese hermoso templo a mi nombre, la echaré de mi presencia, e Israel se convertirá en refrán y escarnio entre todos los pueblos, y esta casa se convertirá en un montón de ruinas como fue. Y todo el que pase quedará atónito y silbará y dirá, ¿por qué ha hecho así el Señor a esta tierra y a esta casa? Y le responderán, porque abandonaron al Señor su Dios, que los sacó a sus padres en la tierra de Egipto, tomaron para sí otros dioses, los adoraron y los sirvieron. Por eso el Señor ha traído toda esta adversidad sobre ellos. Le está diciendo a Salomón, bien, yo estoy listo para cumplir mi parte, pero tú tienes que cumplir tu parte. Vemos acá, es el pacto de la ley. Es obedecer a Dios. Es cumplir lo que Moisés dijo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Por eso no vas a ir a adorar a otro Dios. Por eso no vas a abandonarme para crear tus propios dioses. Porque me amas con todo el corazón. Le dijo, hazlo como David lo hizo. David me amaba con todo su corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y al prójimo como si eres tú mismo. Este es el pacto de la ley. Ellos estaban funcionando bajo ese pacto de la ley. ¿Y cuál es la maldición del pacto de la ley si tú no cumples y obedeces todo lo que la ley dice? Jeremías capítulo 11, por favor. Jeremías 11. Leo desde el 6. Y el Señor me dijo, quiero que recuerdes que Primero de Reyes es escrito por un escritor desconocido que está en Babilonia, ya fue llevado cautivo con los hijos de Judá. Jeremías está predicando antes de que los hijos de Judá sean llevados deportados, y de hecho él también se va junto con ellos cuando comienza la deportación. Entonces él les dice en el 11:6, el Señor me dijo, proclama todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oigan las palabras de este pacto y cúmplanlas, porque bien advertí a sus padres el día que los hice subir de la tierra de Egipto. ¿Notas? Están bajo ese pacto que se estableció con Moisés. Yo les dije a sus padres desde que salieron de Egipto, y hasta hoy los he amonestado con insistencia diciéndoles, escuchen mi voz, pero no escucharon ni inclinaron su oído, sino que cada cual anduvo en la terquedad de su malvado corazón. Por tanto, hice caer sobre ellos todas las palabras de este pacto que yo les mandé cumplir, y no lo cumplieron.
Entonces el Señor me dijo, se ha descubierto una conspiración entre los hombres de Judá y entre los habitantes de Jerusalén. Se han vuelto a las iniquidades de sus antepasados, los cuales rehusaron escuchar mis palabras y se han ido tras otros dioses para servirlos. La casa de Israel, la casa de Judá han violado mi pacto, el cual hice con sus padres. Por tanto, así dice el Señor, yo traigo sobre ellos una calamidad de la que no podrán escapar, aunque clamen a mí, no los escucharé. Entonces irán las ciudades de Judá y los habitantes de Jerusalén y clamarán a los dioses a quienes quemaron incienso, pero ellos ciertamente no podrán salvarlos en la hora de su aflicción, porque según el número de sus ciudades son sus dioses, oh Judá, y según el número de las calles de Jerusalén son los altares que has levantado a lo vergonzoso, altares para quemar incienso a Baal. El Señor les anuncia en estos pasajes que iba a venir el castigo. Y la palabra de Dios nos dice que quebrantar la ley de Moisés, quebrantar el pacto es la muerte. Se rompe la relación con Dios. La muerte física está presente y la muerte eterna también. Por ello, antes de correr hacia lo que quiero explicar acerca de nosotros como iglesia, la salvación siempre ha sido por fe en Dios. ¿Ok? No olvides esto. ¿Por qué fue justificado Abraham? Porque le creyó a Dios. Él nunca pensó que podía salvarse por la ley. No era portarse bien. Eso no salva a nadie. ¿Por qué? Porque ¿quién puede cumplir la ley que es perfecta? Nadie. Todos en el Antiguo Testamento eran personas que creían que necesitaban de la ayuda del Señor y confiaban en Él, y Él los salvaba y los perdonaba. Entonces, estamos hablando de ese pacto en el cual estaba la casa o el templo que construyó Salomón, el templo y el pacto con Dios. Le dijo el Señor, si no, voy a desechar la casa y a toda la nación. Y sucedió. Y el escritor de Reyes les está diciendo, por eso estamos aquí. Porque quebrantamos el pacto. Oye, a veces hemos pensado que nos hubiera gustado vivir en el Antiguo Testamento y poder haber visto cómo descendía fuego del cielo. No lo sé. ¿Por qué? Porque era una vida que demostraría piedad y fe, ¿cierto? Pero no era en un sentido y en ningún sentido lo más fácil tampoco. Hay un pacto. Pero ahora, la casa de Dios, la iglesia de Dios, abraza un pacto con Dios. Veamos ahora la iglesia y el pacto con Dios. Y en esto quiero llamar tu atención a algo. Necesitamos abandonar la siguiente idea. Muy bien, ya no tengo que hacer nada. Pero sustituirla por una idea correcta, y no me malentiendas. Recuerda una cosa, nuestro Dios es un Dios de pactos. Se complace en que se cumplan los juramentos porque Él es verdadero. La iglesia, el pueblo de Dios, somos la casa de Dios y participamos de un pacto con Él. Ahora, ¿cuáles son las características de este pacto llamado en la palabra de Dios el nuevo pacto? Ve conmigo a Hebreos capítulo 8. Hebreos utiliza una porción de Jeremías 31. Jeremías ya les dijo, van a ser llevados cautivos porque quebrantaron mi pacto, ¿ok? Pero en el 31 Jeremías anuncia, pero habrá un nuevo pacto. Y eso es lo que toma Hebreos, el escritor de Hebreos. Y nota por favor lo que dice el capítulo 8, versículo 6. Son lecturas extensas, pero mi intención es que puedas observar estos aspectos. Nota lo que dice el 8:6. Pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubieran buscado lugar para el segundo. Ahora, no quiere decir que la ley tenía defectos. Quiere decir que como somos caídos en pecado y la ley es santa, no nos sirve para salvarnos. Y entonces se establece un mejor pacto. Verso 8. Porque reprochándolos Él dice, esto es lo que dijo Jeremías, miren que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto. Presta atención, por favor, con la casa de Israel y con la casa de Judá.
No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Porque este es el pacto que yo haré en la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿De qué está hablando? De lo que ellos debían hacer y no hicieron. Pero ahora, ¿quién lo va a hacer? Yo pondré mi ley dentro de ellos. Y las escribiré sobre sus corazones, de donde vienen las motivaciones y los anhelos. De donde viene el deseo de querer hacer las cosas. Donde el corazón, dice el Señor, yo la pondré ahí. He dicho de otra forma, para que tengan el deseo de. Yo la pondré ahí. Yo seré su Dios. Ellos dirán, Él es mi Dios. Y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor. Es como, ven y búscalo. No, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Dios dijo un nuevo pacto, hizo anticuado el primero, y lo que se hace anticuado envejece y está próximo a desaparecer. Diferencias con este pacto al pacto que mencionamos anteriormente. En contraste, ¿en dónde están las responsabilidades nuestras? Si tú no haces esto, entonces se rompe el pacto. Yo hago esto y tú aquello. ¿Quién está haciendo todo lo que implica este pacto? Dios. Dice, yo pondré, yo haré, ellos serán mi pueblo, ellos me clamarán como pueblo. Este pacto se le llama incondicional. Este pacto se le llama unilateral, pero aquí viene algo que es interesante. La definición no cambia. En el pacto hay responsabilidades de dos partes. Entonces pareciera ser un pacto injusto. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo todo y la contraparte no está haciendo nada. Pero no es así. Sigue siendo un pacto. Por eso es necesario que Cristo aparezca. ¿Por qué? Porque como leímos, Él es mediador, leímos en el capítulo 8, verso 6, pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto. ¿Qué significa un mediador? Un mediador es aquel que actúa entre las dos partes para reconciliarlas con el propósito de que se cumpla un pacto. En el Antiguo Testamento, Noé funcionó como mediador entre su familia y Dios. Job como mediador entre sus amigos y Dios. Abraham como mediador con su familia, Isaac, Jacob también. Samuel fueron mediadores para su familia y para su pueblo o amigos. Y sobre todo, Moisés fue el mediador del pueblo. Él estaba delante de Dios, él estaba intercediendo por el pueblo. Los sumos sacerdotes, después de Moisés, al estar realizando sacrificios, estaban haciendo la labor de mediadores, pero todos ellos lo único que hacían era apuntar a la necesidad de alguien que nos reconcilie con Dios y que haga que el pacto pueda ser cumplido. Cristo es el verdadero mediador. Por eso 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo o Jesús, hombre. Es decir, el Señor no solamente está intercediendo, sino que este es el punto. Estamos en Hebreos, ve al capítulo 9, verso 15. Y escucha ahí algo. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados, nosotros, iglesia, reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, es un pacto. La cosa es que tú no lo hiciste, lo cumplió Cristo. Él cumplió toda la parte, toda la ley, toda la justicia. Él ejecutó lo que tú y yo no podremos jamás ejecutar. Y no solo eso, sino que Él se entrega para morir porque nosotros quebrantamos el pacto antiguo. Entonces Él tiene que morir en nuestro lugar y de esa manera, cumpliendo toda la ley y pagando por nuestra deuda,
nos reconcilia con Dios para recibir todas las promesas y bendiciones. Ahora, ¿cuál es la manera en que quiero cerrar esta idea? Que Dios sigue siendo un Dios de pactos y de promesas. Y quiero que vayas conmigo a Hebreos 12. Y aquí vamos a hablar de la experiencia del nuevo pacto. Capítulo 12, verso 18. Voy a leer de manera continua y al final voy a hacer 3 afirmaciones en las cuales vamos a meditar para cerrar. Hebreos 12, 18. Porque ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tal que los que las oyeron rogaron que no se les hablara más. ¿Cuándo sucedió eso? Bueno, eso sucedió cuando se estableció el primer pacto, el pacto de Moisés, más bien dicho. Fue en Sinaí, nadie se acerque ni siquiera toque el monte porque mueres. Y Dios hablaba, dice, como truenos, y la gente se tapaba los oídos y temblaba. Dice el Señor, no te acercaste a algo así tan horrible, ¿no? Dice entonces, versículo 20, porque ellos no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será pedrada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a miríadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Tú te has acercado por medio del nuevo pacto. Dice, no te acercaste a ese viejo pacto, una escena horrible. Te has acercado al nuevo pacto por medio del mediador Jesucristo. ¿Y eso a qué nos lleva? Verso 25. Tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla. Eso me ubica a que Dios le estaba diciendo a Salomón, hey, pero por favor, no olvides lo que tú tienes que hacer. ¿Y sabes cuál es el problema? Y por eso escribe Hebreos esta parte. Iglesia, eres la casa de Dios. Estamos en un pacto con Dios por el mediador que es Jesucristo. Eso no te da derecho de menospreciar al que habla. Y el que te habla cada vez a través de su palabra y cuando hay las predicaciones es Cristo. Como para decir, wow, ahora no tengo responsabilidad. No, ten cuidado, no menospreciar al que te está hablando. ¿Por qué? Porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que los amonestó sobre la tierra, es decir, a Moisés, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo, es decir, Cristo. Moisés fue el mediador de ese pacto y no se compara con el Hijo glorioso de Dios, que es Jesucristo. Cuidado de escucharle. Cuando vayas a la casa de Dios, acércate para oír. A Dios le agrada que se cumpla lo que prometes. Y entonces dice enseguida, su voz hizo temblar entonces la tierra. Dice, es el mismo que habló y que el monte tembló. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo aún una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Regresará glorioso. Y esta expresión aún una vez más indica la remoción de todas las cosas movibles, como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Es decir, se va a destruir todo lo creado y Él creará todas las cosas de nuevo. Verso 28. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, escucha esta exhortación. Demostremos gratitud. Soy salvo por gracia. Soy salvo por medio de la fe. Soy la casa de Dios. Vive y demuestra gratitud. ¿Gratitud a qué? Aquel que te salvó. ¿Cómo se muestra gratitud al que me ha salvado? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable, con temor y reverencia. Ten cuidado que tu boca no te haga pecar. Ten temor de Dios. ¿Recuerdas Eclesiastés?
porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y aquí es donde viene esa lucha entre las posturas, ideas y decir, es que ya no hay nada, es cierto. Y estas son las 3 afirmaciones con las que cierro. La experiencia del nuevo pacto que gozamos. Yo no tuve que cumplirlo, lo cumplió Cristo a mi favor. Bien, en este nuevo pacto no hay condenación. No habrá muerte, no hay nada que me va a alejar del Señor, ya no, porque Cristo ya lo saldó todo. No hay condenación, pero sí consecuencias. No es que puedes pecar y yo puedo pecar y no va a pasar nada. Él, ese Señor glorioso que te ama y que te ha salvado, ese Señor del cual tenemos que andar con gratitud y reverencia en todas nuestras días, Él entonces, cuando yo peque, no me va a raer, como decía el antiguo pacto. Cuando yo peque, no me va a abandonar, como decía el antiguo pacto, porque no puede estar con el pecador. Cristo me ha hecho santo. Pero cuando viene un pecado, el Señor en su gracia permite que las consecuencias del pecado traigan en nuestra vida algo que Él va a usar para nuestra santificación. Entonces, cuidado con nuestros pecados. Nuestras familias, nuestras decisiones, no hay condenación, gloria a Dios por ello, pero sí consecuencias. No hay mérito personal, es verdad, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y aún la fe no es un mérito personal, no fue tu obra, todo esto es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No hay mérito personal. En el Antiguo Testamento tenías algo que hacer y decir lo logré. No hay mérito personal, pero sí bendiciones, todas las bendiciones en Cristo. No hay bilateralidad. Pero quiero que escuches esto. Pero sí hay compromisos. Sí hay compromisos. Y el Dios que se complace en que se cumplan las promesas y compromisos sigue siendo mi Cristo. Pueblo de Dios, tenemos que ser fieles y andar con gratitud, de una manera aceptable, con temor y reverencia, cumpliendo lo que decimos y obedeciendo lo que Él nos manda. Somos la casa de Dios, disfrutamos del nuevo pacto por medio de la fe. Cristo es nuestro mediador y reconciliador. Vivamos comprometidos con nuestro Rey y Salvador. Gloria a Dios, somos su casa, andemos como su casa. Puestos en pie, vamos a orar. Señor, yo te ruego que nos ayudes a ver que nos estás llamando a abandonar esas prácticas y pensamientos que a través de tu palabra nos haces ver que están mal, a poner un peso específico en nuestros pecados, los cuales por tu gracia no nos traerán a condenación. Pero necesitamos comprometernos a la santificación. Necesitamos comprometernos y prometerte a ti en una oración personal: Señor, he sido un ingrato. Señor, he sido un irreverente. Quiero abandonar este pecado. Perdóname. Y buscar la gracia y la fuerza que no está en mí, no está en nosotros, está en tu trono de gracia. Lo has dado a nuestro favor, porque tú te agradas en que cumplamos tales promesas, en que ejecutemos tales compromisos, Señor. Dice tu palabra que tú te agradas y buscas y te complaces en nuestra santificación. Y a veces tenemos la mente, bueno, no va a pasar nada, soy salvo, voy al cielo. Tú sigues siendo tan perfecto y tan amoroso como siempre. Ayúdanos y danos el entendimiento de ver nuestra responsabilidad delante de ti, Señor. Gracias por ser tu casa, gracias por este nuevo pacto, gracias por ser fiel y verdadero, que seamos de la misma manera, mi Dios, que te obedezcamos. La honra y gloria sea a ti en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a cantar, hermanos. Adelante.